Primera Corintios capítulo 1. Primera Corintios capítulo 1, versículo 24. Voy a mencionar una serie de citas el día de hoy. Vamos a leer mucho la palabra. Versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Y sabiduría de Dios. Algunos creo que no han encontrado Corintios. Entre Génesis y Apocalipsis, está más fácil. Primera Corintios 1, 24. Todavía veo que muchos están ahí hojeando y necesito que lo leamos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, y esta es la parte que quiero hacer énfasis, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando la iglesia expresa a Cristo, ¿qué debe expresar? Poder de Dios y sabiduría de Dios. No puede haber una iglesia que exprese a Cristo sin expresar el poder de Dios y sin expresar la sabiduría de Dios. Entonces no es una iglesia que está expresando a Cristo. Es una iglesia que está expresando no sé qué otra cosa, pero no a Cristo. Cuando una iglesia, y cuando estoy hablando de iglesia no me refiero a la entidad, me refiero a cada uno de nosotros. Cuando la iglesia expresa a Cristo, debe expresar, dentro de muchas cosas, estas dos fundamentales. Porque esto es Cristo. Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Si algo la iglesia entonces debe expresar es esto: poder de Dios y sabiduría de Dios. Si se dan cuenta, si algo nos ha llamado el Señor es a manifestar su poder. ¿Por qué? Porque eso es Cristo. No puede existir la iglesia de Cristo sin expresar el poder de Dios. No puede existir la iglesia de Cristo sin expresar la sabiduría de Dios. El problema es que nos hemos considerado iglesia de Dios, pero siendo muy imprudentes, muy inmaduros, no actuando con sabiduría. Nuestras relaciones hacen falta sabiduría. La sabiduría debe aplicarse en todo, en nuestras relaciones, en la administración de lo que Dios nos ha dado, en el matrimonio, en la familia, en nuestra función como cuerpo de Cristo. La sabiduría debe aplicarse en todo, porque Cristo es sabiduría. Él es la sabiduría. Hay muchas más porciones de la Escritura donde nos habla de que Cristo es la sabiduría. Pero necesitamos entender esto claro para que lo veamos desde la perspectiva de la expresión de esa naturaleza. En la Escritura encontramos muchas porciones donde nos habla de la importancia de aplicar, de buscar la sabiduría, pero también hay muchas donde nos dice que la sabiduría es mala, donde nos dice que la sabiduría no, porque se está refiriendo a la sabiduría humana. La sabiduría humana no es la que nos lleva a expresar a Cristo, sino la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que es la expresión de la naturaleza de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: mis palabras no han llegado a vosotros, ¿cómo? Con palabras de humana sabiduría, porque no es basado en la sabiduría humana, porque la sabiduría humana no es comparada a la sabiduría de Dios. Dice la Escritura que el apóstol Pablo lo está explicando de una manera interesante. Ayúdenme con la cita. Lo insensato, creo que dice, o lo más bajo de la sabiduría de Dios
es más grande todavía que la sabiduría humana. Creo que es insensato la palabra que usa. Porque la sabiduría humana no se compara a la sabiduría de Dios. Y muchos estamos enfatizados en adquirir sabiduría humana, en tomar determinaciones, acciones en base a una sabiduría humana. Pero la sabiduría humana jamás nos lleva a cumplir y alcanzar el propósito de Dios. Lo único que nos lleva es la sabiduría que viene por la expresión de la naturaleza de Cristo. Él es la sabiduría. Si algo hizo Cristo en esta tierra, es que expresó sabiduría en todo lo que hizo. Voy a mencionar al menos 3 porciones de la Escritura que nos hablan de esto. Hay más. Cristo ejerció su ministerio, su vida fue la expresión de esa sabiduría. Desde Isaías capítulo 11, versículo 2, está profetizando Dios acerca de lo que iba a hacer el Señor. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de ¿qué dice? Sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso era lo que había en Cristo, lo que iba a expresarse y manifestarse en Cristo mismo. Pero como no estoy hablando de todos estos aspectos de los 7, sino quiero enfocar uno principalmente, aunque tiene que ver con un segundo, que es el conocimiento. Dice espíritu de sabiduría, y de inteligencia. Si algo había en Jesús, era espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Si eso expresó Cristo, ¿qué debe expresar la iglesia? Lo mismo. Eso es Cristo. La iglesia ha querido imitar las acciones de Cristo en el sentido de que Él andaba haciendo milagros, nosotros hagamos milagros. Él andaba echando fuera demonios, nosotros echemos fuera demonios. Pero no nos hemos dado cuenta que cada acción de Cristo haya sido milagros, hayan sido liberaciones, haya sido predicar, haya sido enseñar, haya sido comer, haya sido platicar con alguien. Todo lo hizo expresando sabiduría. No solo hizo el milagro, lo hizo con sabiduría. No solo dio consejo, lo dio con sabiduría. No solo paró a los fariseos, a los escribas, sino le respondía con sabiduría. La gente al escuchar a Jesús se quedaba maravillado de la sabiduría que salía de su boca. La pregunta es si la gente que nos escucha a nosotros la dejamos igualmente maravillados. Ay, este hermano, mejor que ni diga nada, mejor que ni hable, porque mire cada ocurrencia que dice, mire, dice cosas sin sentido, pura palabrerío, como dice hermano Alfredo, pura casaca, no tiene sentido lo que dice, ¿verdad? Muchas veces se da eso. La gente nos escucha o ya sabe que al escucharnos no va a escuchar necesariamente sabiduría. Y por eso es que algunos ya hasta ni atención nos ponen, porque ya dicen, no, este no va a decir nada bueno. Necesitamos un consejo. ¿A quién se lo pedimos? ¿A fulano? No, a fulano no. ¿Por qué? Porque no ha habido una expresión de sabiduría en nosotros. Mientras que en Cristo se notaba, la gente lo veía. Dice Mateo capítulo 13, versículo 54. Mateo 13, 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, esto no lo decía él, esto lo decía la gente al escuchar a Jesús. Es que es muy diferente. Ay, hermanos, escuchen la sabiduría con que les hablo. Eso es una cosa.
pero que la gente al escucharte diga, wow, qué sabiduría con la que este hermano está hablando, es otra cosa. La gente al escuchar a Jesús se maravillaba y decían algo muy importante. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué era lo que se notaba en Jesús? Que cuando hablaba sabiamente. Lo que decía, lo decía aplicando sabiduría. La forma en que respondía, respondía con sabiduría. Los religiosos siempre anduvieron buscando formas de cómo afectar a Jesús. Estos conocedores de la ley, estos religiosos, humanamente eran muy inteligentes. Y ellos tramaban cosas como hacer caer a Jesús, cómo descubrirle algo que dijera. Preguntémosle de los impuestos, ahí nos lo cuadramos. Ahí vamos a ver qué responde y ahí vamos a tener donde atacarlo. ¿Es correcto dar el impuesto, sí o no? Y dijeron, ellos llevaban su plan ya bien trazado, bien armado. Ellos dijeron, ya nos cuadramos al Señor, a Jesús. Y él les dicen, a ver, muéstrenme la moneda. Y ellos felices porque según ellos ya la habían hecho. Sacan la moneda, ok, ¿de quién es el rostro que está aquí? De César. Bueno, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuadrados resultaron ellos, ¿verdad? Llegaban con preguntas queriendo complicarle esa respuesta, queriendo manipular la respuesta al Señor, y el Señor, muy bien, con mucho gusto yo les contesto. Solo contéstenme otra cosa antes. ¿El bautismo de Juan era de Dios o no? Si decimos que no, la gente nos va a apedrear. Pero decimos que sí, nos va a decir por qué no nos bautizamos. No sabemos, bueno, entonces yo tampoco les contesto. O sea, una aplicación de sabiduría. No se ponía, no seguía el juego. El cristiano hoy en día llega otra persona y le quiere debatir algo del diseño y cae en el juego y se enreda él solito. Porque no hay una aplicación de sabiduría, no hay una respuesta sabia, sino nos dejamos envolver, caemos en situaciones en vez de contestar sabiamente. Jesús era muy lúcido, muy sabio en sus respuestas. Y la gente al escucharlo se maravillaba de su sabiduría. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en lo que Jesús hacía? Porque ese es nuestro modelo. Y esa es la naturaleza que nosotros debemos expresar. No se trata solo de aprender algo, se trata de expresar lo que Él es a través de nosotros. Ahora, me encanta también lo que Jesús ya dice de Él mismo. Ustedes conocen la historia de Salomón y la reina del sur. Esta reina oyó noticias de la sabiduría y de las riquezas de Salomón. Esta era una reina muy poderosa, muy fuerte, que al escuchar esa sabiduría, esas noticias de la sabiduría de Salomón, dijo, yo lo tengo que conocer. Yo lo tengo que conocer, tengo que escuchar esa sabiduría. Se fue de lejos para poder escuchar y conocer a Salomón. Y cuando conoce a Salomón le dice, no me habían mencionado, pero ni siquiera la mitad de lo que realmente eres. Ahora, miren lo que Jesús dice aquí en Mateo 12:42. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, está hablando de él mismo, más que Salomón en este lugar. ¡Wow! La reina del sur, al escuchar lo sabio que era Salomón, se vino desde los fines de la tierra porque ella quería escuchar, ella quería conocer, quería aprender la sabiduría de Salomón. Y esta gente que tenía a Jesús ahí con él, ni siquiera quería escucharlo. Y él dice,
esta reina en el juicio final se va a levantar y los va a condenar a todos, dice. Porque en otras palabras ella va a decir, si yo vine del esfuerzo que hice desde los fines de la tierra para escuchar a Salomón, y ustedes que tuvieron en medio vuestro a alguien mayor que Salomón, no lo quisieron oír, no quisieron aprender de su sabiduría, así que son condenados. Ay, esa gente, ¿verdad? Qué terrible, qué tremendo, cómo se atrevieron. Esa sabiduría está aquí. Con cuánta hambre la buscamos, con cuánto anhelo buscamos la persona de Cristo, porque en Cristo está la sabiduría. Dice Colosenses 2:3, Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 2 está hablando de Cristo. El versículo 3 ya habla, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién está escondido todo eso? En Cristo. Si ahí está escondido, ¿cuál es nuestra tarea y nuestra responsabilidad? Ayúdenme ahí atrás, por favor, alguien. Si yo les dijera, hermanos, en ese cuarto están las riquezas más grandes de toda la tierra, en ese cuarto los vinieron a encerrar, ahí están guardados, y cualquiera tiene acceso a ello, ¿qué harían ustedes? ¿Se van para otro lado a ver qué encuentran? Ay, qué bueno, ¿verdad? Pero no me interesa. ¿Qué harían? Perdonen que lo diga de esta manera, pero el que es inteligente va a ir. Si sabe que tiene acceso, si sabe que tiene entrada libre, si sabe que puede ir a tomar todo lo que quiera, el que es sabio, el que es inteligente lo va a hacer. El que es insensato va a decir, ay, qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios, y se va para su casa. El insensato va a saber que ahí está todas las riquezas, pero no va a poner atención a ello. ¿Sí o no? Lo mismo es, dice que en Cristo está encerrada toda la sabiduría y el conocimiento, en Él está encerrado todo. Y el problema es que muchas veces como iglesia, perdonen la expresión, pero hemos sido insensatos en no buscar el conocimiento de Cristo. Con razón el apóstol Pablo decía, todo lo he refutado como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, porque en Él estaban los secretos de toda la sabiduría, de todo el conocimiento, en Él estaba encerrado todo. Y Él dijo, aquí lo más importante es conocerlo a Él como persona. Él es la sabiduría. Al conocerlo a Él, lo conozco todo. Al entrar al cuarto, usted tiene todas las riquezas del mundo. Negligencia sería no entrar, si sé que tengo entrada libre. Muy diferente es que estén en una gran caja de seguridad, pues, una bóveda y nadie tenga acceso. El asunto es que la puerta está abierta, está. Y no vamos y tomamos toda esa riqueza, toda esa sabiduría, sino solo nos gozamos de saber que ahí está todo. Porque ¿cuántos conocemos que en Cristo está encerrada toda la sabiduría, que Él es la sabiduría? Pero ¿cuántos buscamos adquirir sabiduría al conocer a Cristo? El conocimiento de Cristo es el que nos va a traer sabiduría, pero no el conocimiento de Cristo como comúnmente se conoce o como se ha rebajado ese concepto. Es que yo conozco a Cristo, dice alguien, porque va a la iglesia evangélica. Eso no es conocer a Cristo, es conocer la dirección del templo tal vez. Pero conocer a Cristo es mucho más que congregarme en una iglesia. Conocer a Cristo es aprender de Él, es ser transformado a su imagen, es expresar su naturaleza. Estoy conociendo para ser como Él. ¿Me doy a entender? En Cristo está encerrada toda la sabiduría. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la sabiduría? Y eso es importante. ¿Cuál es la actitud si yo sé que ahí está guardado todo?
La actitud me refiero a no solamente el deseo. Ay, como quisiera entrar, tomar todas esas riquezas que están ahí. Ay, me encantaría. Ay, qué lindo fuera eso. Ay, si el Señor me permitiera. Y la puerta abierta. La actitud me refiero a no solo el deseo, sino la acción de entrar y tomar todo lo que puedo tomar, lo que me es permitido tomar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a la sabiduría? Me llama la atención en Eclesiastés capítulo 1, versículo 13. Hay una actitud que la Escritura nos está modelando que debemos tener. Eclesiastés 1:13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. A inquirir y a buscar. Di mi corazón, dice. ¿Qué está hablando ahí? ¿Cuál es la actitud entonces? ¿Cuál debe ser la actitud? Buscar, pero inquirir es más que una ojeadita. Es investigar, indagar. Tiene que ver con una actitud que va más allá de, no está. Abrancito, busca tus zapatos, le digo en el cuarto, ahí está. No está. Ya lo buscaste, ya lo busqué. Entro yo al cuarto, ¿y esto que está aquí qué es? Es que no lo vi, ese buscado. Y muchas veces como iglesia sí buscamos, o creemos que estamos buscando. Pero inquirir tiene que ver con una determinación más allá de una simple ojeadita. Determiné mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la expresión de una naturaleza, pero también con aprender a observar para aprender sabiduría. Algunos dicen que la sabiduría viene con los años. Conozco mucho que le llegaron los años, pero no le llegó la sabiduría. ¿Es cierto, hermanos? Porque yo puedo hacer repetidas veces algo y no necesariamente me hago sabio en eso. Puedo estar trabajando en lo mismo durante muchos años haciendo el mismo tipo de trabajo y no necesariamente me hice más sabio en eso. Hay gente que lleva años haciendo lo mismo y sigue cometiendo los mismos errores. ¿Han conocido ustedes a alguien? Sigue haciendo el mismo trabajo de herrería, por ejemplo, solo por darme a entender, y sigue haciendo el mismo tipo de errores, aunque lleva 20, 25 años trabajando en eso. Pero hay gente que lleva 3 años trabajando en eso y lo hace mejor. Adquirió sabiduría en eso. Hizo algo, observó cómo se hace, vio las fallas y la próxima vez mejoró los errores, corrigió los errores, puso atención, escuchó consejo, escuchó opiniones, los aplicó e hizo un mejor trabajo. Eso es adquirir sabiduría. Aunque es la expresión de la naturaleza de Cristo, la sabiduría no viene así como arte de magia. ¡Pum! Amanecí bien sabio. ¡Wow! Ahora todas las decisiones son perfectas. No es así. Por eso dice inquirí, dice busqué. Y la actitud que Proverbios nos habla para la sabiduría tiene que ver con una determinación propia para encontrarla, para aferrarme a ella, para abrazarla, dice. Incluso Proverbios habla de, a la sabiduría llámala tu hermana y a la inteligencia tu pariente. Porque tiene que ver con una determinación propia de buscar la sabiduría. Dice Proverbios 4:7,
Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Miren cómo lo dice. Sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Porque si algo debe ser la prioridad de nuestra búsqueda, es la sabiduría. Yo puedo tener mucha fe, pero la falta de sabiduría puede echar a perder lo que tal vez con la fe obtuve. ¿Me doy a entender? Puedo tener mucha fe para un milagro y Dios me puede sanar. Dios hizo el milagro, pero la falta de sabiduría puede provocar en el cuidado del milagro que Dios hizo que me vuelva a enfermar. Entonces, ¿de qué me sirve la fe si no tengo sabiduría? Con la fe puedo obtener un milagro, pero la sabiduría me ayuda a mantener ese milagro. Yo puedo tener la fe de orar, puedo ayunar, puedo declarar, puedo sacar todas las porciones de la Escritura acerca de la bendición, de la prosperidad, de la multiplicación, aplicar, puedo ser obediente y aplicar mi fe y Dios me bendice. Pero la falta de sabiduría me lleva a que a los 15 días otra vez estoy endeudado. Entonces, la aplicación de la sabiduría va a permitir que la obra de Dios se manifieste en mí, pero yo pueda permanecer, pueda disfrutar esa obra que Dios ya ha hecho en mí. Si se dan cuenta, la iglesia se la pasa en un círculo vicioso muchas veces, viendo la mano de Dios y volviendo a caer en la misma circunstancia. Vuelve a ver la mano de Dios y vuelve a caer en la misma circunstancia. Voy a ser más específico. Ve la provisión de Dios, al rato otra vez está asignada. Vuelve a ver la provisión de Dios y al rato otra vez está asignada. Vuelve Dios a proveerle y otra vez se vuelve a endeudar. Dios lo saca de esa deuda y al tiempo otra vez está endeudado. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría. Si algo se requiere es la aplicación de sabiduría. Necesitamos aplicar la sabiduría en nuestras relaciones, en la administración de los recursos, en el ministerio, en nuestra función como cuerpo de Cristo. Necesitamos aplicar sabiduría en todo lo que hacemos. Para gobernar necesitamos sabiduría, se necesita sabiduría. Para dar el adiestramiento se requiere sabiduría. Para llevar un grupo de comunión familiar se requiere sabiduría. Para sentarse con alguien a darle un consejo de la palabra se necesita sabiduría. Porque yo puedo tener la información, pero si no lo aplico con sabiduría puedo dañar. Se necesita sabiduría en todo. Glorioso es tener un buen nivel de fe, pero qué terrible ser falto de sabiduría, porque puedo echar a perder lo que quizás con fe había logrado alcanzar. Entonces no solo se trata de fe, sino de aplicar la sabiduría, pero se necesita la actitud de buscarla. Sobre todo si algo debemos adquirir, si algo debemos buscar, si algo debemos obtener, ¿qué dice la palabra en lo que leímos? Es sabiduría, pero también inteligencia. Si algo se requiere en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, es sabiduría e inteligencia. Y ya vamos a ver varios aspectos. ¿Por qué necesitamos tanto la sabiduría y la inteligencia? Es importante el adquirir sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 5. Vuelve a decir también,
Sí. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere sabiduría, adquiere. ¿Adquiere qué es? Obtener, ¿qué decías? Lograr, buscar, adquirir, procurar tener, llamarlo, buscarlo, pero obtenerlo, adueñarse de. No es desear nada más. ¿Cuántos anhelan sabiduría? Todo el mundo anhela sabiduría, pero nadie la busca. Y la sabiduría, para obtenerla, necesitamos buscarla. ¿Está en todos lados? Sí. Si algo aprendió Salomón, es a observar, a escuchar para obtener sabiduría. Lean Eclesiastés y ¿qué van a darse cuenta? Que él observó mucho para aprender. Vio y aprendió. Alguien en una ocasión hace muchos años decía, es que para aprender las cosas te tienen que pasar a ti, para que las aprendas. ¿Saben por qué hemos crecido con ese entendimiento? Por la falta de sabiduría. Porque sabio sería ver que le pasó a alguien más y mejor evitar hacer eso, para que no me pase a mí. No que me tiene que pasar a mí para que aprenda la lección. Eso es falta de sabiduría. Cuando dice que la sabiduría está en las calles, está en las plazas, la sabiduría está en todos lados. Lo que necesitamos es inquirir, necesitamos salir a buscar, aprender a escuchar, aprender a observar, para aprender sabiduría, para aplicarla, para ser prudentes. Lo que pasa es que somos pocos en poner atención a la sabiduría que cada quien puede aplicar. Puede ser que alguien sea muy correcto en su forma de contestar y sea muy sabio en esa área. Y nosotros lo vemos, pero no observamos la sabiduría con que alguien actúa para aprender de esa sabiduría. Y observar la sabiduría con que alguien más hace otra cosa y aprender de eso. Y ver cómo alguien más tiene sabiduría para educar a sus hijos y aprender de ello. Pero también ver cómo alguien con sabiduría ejerce su ministerio y aprender de eso. No que esperamos hasta que nos pase a nosotros. Esperamos tropezarnos para darnos cuenta que ahí está la piedra. Cuando ya vimos que el que iba adelante se tropezó ahí. En nuestra Guatemala dieron, porque en muchos lados, en ciertas carreteras, pusieron túmulos a morir. Y uno va y cuando va un carro adelante y ve uno que pegó el brinco del carro, ¿qué es lo que hay que hacer? Disminuir la velocidad. Eso es observar y aprender. Que le pasó a alguien más, que no me pase a mí, pues. Pero negligencia sería ver que aquel salió levantado y yo seguir acelerando igual. ¿Me doy a entender? En el diario vivir pasa lo mismo. Quizás no en un túmulo, quizás no en un carro, pero sí en las experiencias diarias, en el trabajo, en el estudio, en la familia, en el templo. Pasan circunstancias lo mismo. Vemos que a alguien le pasó algo y nosotros no aprendemos de eso. Es el carro que va delante de nosotros que quizás pegó el brinco porque no se dio cuenta del túmulo. La sabiduría es observar eso y cuando yo pasé el túmulo ya lo pasó en la velocidad correcta. Lo mismo pasa en las circunstancias de la vida. ¿Cuánto aprendemos a observar de la sabiduría de otros y empezar a aplicarla a nuestra vida? Vemos que alguien hizo un negocio y le fue mal. Ay, Dios, este hermano sí que de una vez. Nosotros hacemos y nos va igual. Cuando ya vimos a alguien que salió levantado con el túmulo adelante. Y nosotros no quitamos el pie del acelerador. ¿Para qué Dios nos permite observar circunstancias? Para que nosotros no tengamos que pegar el brinco en el túmulo.
¿Me doy a entender? La sabiduría se adquiere y esa debe ser la actitud de un hijo de Dios, buscar, adquirir sabiduría, aprender y que esa acción y esa naturaleza de Cristo se exprese en nosotros. Cuando vemos a Cristo, ¿cómo actuó Cristo con su sabiduría? La forma en que trataba a un pecador, por ejemplo, la forma en que se relacionaba con sus discípulos, la forma en que enseñaba y predicaba, la forma en que hacía los milagros. ¿Cuántas veces criticaron a Jesús porque hacía milagros los días sábados? ¿Y cómo respondía él? No se ponía en discusiones sin sentido, sino de una manera sabia. Ustedes el sábado sacan a su, ¿qué? A su asno también a tomar agua y están criticando que yo estoy sanando a un hijo de Abraham aquí. De una forma sabia les contestaba, los hacía ver, aunque pues era gente muy dura en su corazón. Pero no porque fueran duros de corazón significaba que Jesús no actuaba con sabiduría. Jesús fue muy sabio, muy prudente. ¿Saben qué es el problema? Que la gente nos ve a nosotros y ve a Cristo. Nos ve a nosotros y ve a Cristo. En vez de vernos a nosotros y ver a Cristo. Nos mira a nosotros, pero ve a Cristo diferente. Ve a Cristo, pero nos ve a nosotros diferentes. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo es que el mundo, que la gente te vea a ti y vea a Cristo también. Vea cómo vives y vea a Cristo. Vea la sabiduría con la que actúas y vea a Cristo en tu accionar. Se requiere la aplicación de sabiduría, pero no puede haber sabiduría si no hay la actitud de buscar y de alcanzar la sabiduría. No puedo tener sabiduría si no tengo el deseo de adquirirla, la actitud de buscarla. Puedo tener el deseo de tenerla, pero si no tengo la actitud de alcanzarla, de esforzarme, de buscar, de observar, de escuchar, de aprender, de buscar a Cristo, de expresar su naturaleza, entonces no voy a obtener la sabiduría. Ahora, necesitamos expresar esa sabiduría. Hay muchísimas razones más, déjenme mencionar algunas el día de hoy. Porque es importante la sabiduría y la inteligencia para edificar conforme el diseño. Para seguir las directrices de Dios, necesito tener la sabiduría de Dios. Para obedecer los mandatos de Dios, necesito tener la inteligencia de Dios. Viene Dios y le da a Moisés un diseño de lo que tenía que hacer. Pero entonces levanta gente con espíritu de sabiduría para que hagan el trabajo que Dios le dio a Moisés. Porque para hacer el diseño de Dios se requiere sabiduría. Si no tengo el diseño de Dios, no tengo sabiduría. Éxodo 31:6. Si algo debe buscar Misión Cristiana del Calvario, aquí en la sede central o donde nos estén viendo por internet, si un clamor, si una búsqueda debe tener Misión Cristiana del Calvario, debe ser sabiduría. Porque sin sabiduría no puedes edificar conforme el diseño. Éxodo 31:6. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que ¿qué? Para que hagan todo lo que te he mandado. Se necesitaba gente con sabiduría para escuchar el diseño y para hacerlo exactamente como se le era dicho. Moisés recibió el diseño,
Él lo tenía que compartir a otros, pero si la gente que le escuchaba no era sabia, iban a hacer otra cosa diferente. Se requiere sabiduría para poder entender el diseño y edificar conforme a ese diseño. La sabiduría y la inteligencia van íntimamente ligadas a poder seguir directrices y obedecerlas exactamente como se dice. ¿No han visto ustedes situaciones que en un trabajo, por ejemplo, llega el jefe y se reúne a todos los empleados y bueno, pues este mes vamos a tener estos proyectos y vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hacerlo tal y nuestra proyección va a ser tal, nuestras ventas, y empieza a plantear todo el proyecto para ese mes. Y de repente sale uno y dice, pues yo no le agarré la onda que dijo el jefe. Es que no sé, ¿ustedes creen que él va a hacer lo que se le dijo? No tiene ni la más mínima idea de lo que el jefe planteó. ¿Por qué? Porque no hay inteligencia, no hay sabiduría. Se requiere sabiduría e inteligencia para poder entender lo que se me está diciendo y para poder ejecutar lo que se me dijo que haga. Moisés tenía una responsabilidad de entender el diseño y transmitirlo exactamente. Pero la responsabilidad de los ejecutores era ser sabios para escuchar y aplicar correctamente. Esta gente tenía que ser la ejecutora del diseño que Dios había mostrado. Parece que hay cierta relación en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos los ejecutores del diseño de Dios. Cada uno de nosotros somos gente a la que Dios nos está mostrando su diseño y a nosotros nos corresponde echarlo a andar, hacerlo realidad, poner por obra. Pero qué tremendo ese mensaje del apóstol. Wow, que no muy lo entendí, pero qué glorioso. O cuando según yo lo entiendo y empiezo a hacer otra cosa diferente. ¿Han visto esa situación ustedes? Que se dan instrucciones y dicen, sí, ya entendí, buenísimo, excelente, yo lo hago así. Y van y hacen otra cosa diferente. ¿Han visto esa situación? ¿Eso qué creen que es? Eso es falta de sabiduría. Perdona, hermano, pero eso no es sabiduría ni es inteligencia. Se requiere sabiduría e inteligencia para escuchar, para entender lo que se dijo y el espíritu con que se dijo, para aplicarlo y realizarlo de la misma manera. Pero cuando hay falta de sabiduría, yo no entiendo. Pero es que, ¿por qué no es así? ¿Y por qué no es de esta manera? ¿Pero y por qué no se hace así? Pero es que yo no. Entonces no hay sabiduría, no hay inteligencia. Esta gente tenía que escuchar las directrices de Moisés. Moisés tenía que reunirse seguramente con estos diseñadores y tenía que decirles, bueno, Dios me mostró que el templo iba a ser de esta manera. El arca del pacto iba a ser así, las cortinas de esta manera, las columnas iban a ser de esta manera, las medidas eran estas, tenía esta forma, era de él. Y esta gente que no vio la revelación, que no estuvo ahí en el momento en que Moisés sí vio el diseño, tenía que recibir y entender en su espíritu el mismo diseño que estaba saliendo de la boca de Moisés. ¿Cómo le iban a hacer si ellos no lo vieron? A Moisés, vos porque lo viste, pero yo no lo vi, así que voy a hacer otra cosa diferente. ¿Por qué es que todo lo que hicieron fue exactamente lo que Dios le mostró a Moisés? ¿Acaso se lo mostró a Oliab? ¿Acaso se lo mostró a Abinadab? ¿Acaso se lo mostró a Bezaleel, perdón? ¿Acaso ellos a quien escucharon fue a Moisés? Pero lo que hicieron fue exactamente lo que Dios le mostró a Moisés. No sé si me estoy dando a entender esa parte. Dios al que le muestra el diseño es a Moisés. Pero quien ejecuta el diseño es
Abinadab, es Bezaleel. Esta gente era la ejecutora del diseño. ¿Cómo ellos podían percibir en su espíritu el diseño exacto cuando ellos no lo habían visto? Porque el Señor los había llenado ¿de qué? He aquí yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Agarraron artistas, agarraron gente con cualidades artísticas, pero no se basaron en sus cualidades artísticas, sino esto Dios le dio sabiduría para que entendieran el diseño que Dios había dado a Moisés y lo ejecutaran exactamente como Moisés lo había visto. Apóstol, ¿usted por qué Dios le está mostrando las cosas? Pero yo no lo he visto. Ahí es donde nosotros nos urge sabiduría para que cuando nos comparta el Espíritu Santo lo que Él quiere de la iglesia, nosotros lo entendamos tal y como es, con los detalles y la precisión exacta como el Espíritu Santo quiere su iglesia. Pero si no hay sabiduría, entonces lo hacemos diferente, como nosotros creemos. Ellos necesitaban sabiduría. En el capítulo 36, siempre de Éxodo y versículo 1, así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿A quién mandó Jehová? A Moisés. ¿Y Moisés? ¿A quién? A Bezaleel y a Aholiab. Y entonces, ¿cómo ellos dos pudieron hacerlo exactamente igual? ¿Dónde lo vieron? No en la visión, no en la revelación que tuvo Moisés, lo vieron en la sabiduría que recibieron. Esa sabiduría y la inteligencia que recibieron les dio la capacidad que cuando Moisés les describía el diseño, ellos no le alteraban nada al diseño, sino lo hacían exactamente como Moisés lo estaba diciendo. No lo interpretaron, no le cambiaron. Si yo les digo azul, cada quien va a tener un concepto de azul, ¿sí o no? Que azul pavo, que azul marino, que azul no sé qué, que azul. Y cada quien tiene su propio concepto de azul. Entonces, ¿cómo podía hacer para que al momento en que Moisés dijera algo, una descripción de lo que él había visto, esta gente que lo iba a ejecutar entendiera exactamente, con precisión, cada detalle? ¿Cómo se puede? Por la sabiduría y la inteligencia que Dios les había dado. Para edificar conforme al diseño necesitamos sabiduría e inteligencia. Lo voy a decir otra vez. Para edificar conforme al diseño necesitamos sabiduría e inteligencia. No puedo ejecutar conforme al diseño si no hay sabiduría y no hay inteligencia. Sencillamente no se puede. Porque lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer de otra forma, voy a alterar el diseño, lo voy a hacer como yo creo. Pero la sabiduría que viene de Dios y la inteligencia que viene de Dios me va a dar la capacidad de entender exactamente, hasta con detalle, lo que el Espíritu Santo está describiendo. Esa es la sabiduría y la inteligencia que necesitamos en Misión Cristiana del Calvario, para entender y ejecutar el diseño de Dios.
Si algo nos ha llamado Dios en los grupos de comunión familiar, en el adiestramiento, en la iglesia, es a modelar, es a dirigir a discípulos, es a enseñar, es a corregir, es a compartir, es decirles a los discípulos, es por acá, vengan, poder dirigir. Si algo cautivó, voy a decir de esta manera, cautivó el corazón de Dios, de Salomón, fue la petición que todos sabemos que hizo él. Dios le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Wow. Que el Señor te diga ahorita, ok, pídeme ahorita lo que quieras. Ahorita te doy lo que quieras. ¿En qué pensaron? Carro, casa, terreno, trabajo, lotería. Híjoles, pensaron un montón de cosas. Era la oferta del siglo. Dios le dice, pedime lo que querrás. Ahorita yo te doy, te concedo lo que me pidas. Cero limitaciones. ¿Y Salomón qué pide? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Y versículo 11. Y dijo Dios a Salomón, ya Salomón en el versículo anterior había pedido la sabiduría. Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, pero ¿para qué? Sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Dios lo pone por rey y le dice, ok Salomón, pídeme lo que quieras ahorita. Y Salomón empieza a darle importancia a la responsabilidad que Dios le dio. Las riquezas, los años de vida, sus enemigos, todo eso era beneficio de él, para él. Pero él dijo, el gobernar bien es beneficio para Dios, para la obra de Dios. Señor, quiero sabiduría, pero escuchen este punto, es bien importante. Fue muy específico en su sabiduría, en la sabiduría que él pidió, en su clamor. Fue muy específico en esa sabiduría que pidió. Fue muy concreto. Juanito me va a confirmar, en el concepto artístico se usa mucho la palabra abstracta. ¿Abstracta qué significa? Que no es concreto. Cada quien puede interpretarlo de una manera. Es que esto es abstracto. Entonces el artista dice, esto representa tal, pero uno le ve otra forma. Salomón no pidió, por darme a entender, una sabiduría abstracta. Ay, para lo que caiga. Él pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Fue específico. Señor, yo quiero sabiduría para gobernar a este pueblo tan grande en el cual tú me estás poniendo. Fue muy específico, fue muy concreto en la sabiduría que pidió. Y si algo debemos pedir, es esa sabiduría concreta para los diferentes aspectos de nuestra vida. A Bezaleel y a Oholiab, ¿qué tipo de sabiduría le dio Dios? Para inventar diseños, para escuchar el diseño y seguir directrices y entender lo que se está escribiendo. Fue una sabiduría muy específica. Y nosotros en Misión Cristiana del Calvario necesitamos esa clase de sabiduría específica. Si quieres
para tu hogar, pues pide una sabiduría específica para funcionar como esposo, para funcionar como esposa, para dirigir y gobernar tu hogar. Pide la sabiduría para educar a tus hijos. Sé específico en esa sabiduría. Pero también sé específico en clamar sabiduría, por ejemplo, para dirigir un grupo de comunión familiar. Para dar un adiestramiento necesitas ser sabio para dar consejo, para transmitir una verdad, un diseño de Dios. Necesitas una sabiduría específica para eso. Pero necesitamos sabiduría específica para escuchar el diseño de Dios y entender hasta con lujo de detalles las directrices que Dios está dando. Pero mira, hermanos, seamos o entendamos una realidad. Muchas de las cosas que el Espíritu Santo nos ha hablado, cada quien las ha entendido de diferente manera. Es que yo pensé que era así. Y yo creí que, y yo me imaginé, y pues yo entendí, y yo pensé, y yo supuse, y cada quien lo vio. Porque necesitamos una sabiduría específica para entender el diseño de Dios y para ejecutarlo exactamente como Dios ha dicho. Si algo necesitamos es pedir sabiduría, pero específico para las áreas que necesitamos. Si hiciéramos un recuento de las oraciones que hemos hecho, las peticiones más bien que hemos hecho a Dios, ¿en qué porcentaje creen ustedes que estaría la bendición económica, la salud, el trabajo, ganar los exámenes o adquirir sabiduría? ¿Qué creen ustedes que sobresale en esos porcentajes en nuestras peticiones? ¿Qué hemos pedido más? Bienestar personal, muy bien. ¿Qué más? Prosperidad, salud, libertad económica. Fíjense cómo somos. Porque si tuviéramos sabiduría, entonces no tuviéramos tanto problema financiero. Si tuviéramos sabiduría, no tuviéramos tanto problema en nuestra salud. Si tuviéramos sabiduría, no tuviéramos tanto problema en el hogar. Entonces, pedimos una serie de cosas que no estoy diciendo que no las pida. El asunto es que dejamos de pedir lo más importante que nos ayudaría a administrar, a cuidar, a invertir. Todo esto de una manera más prudente, sabia, correcta. Pero pedimos aumento de sueldo, pedimos que el Señor nos pague la deuda, pedimos que el Señor nos bendiga en nuestra situación económica, pero no pedimos sabiduría para administrar los recursos, para administrar el sueldo, sabiduría para administrar las bendiciones y las riquezas que Dios nos da. Si clamáramos por sabiduría y Dios nos la daría, entonces esa bendición económica fuera mayor. Porque Dios nos da la sabiduría para hacer riquezas, dice la palabra. Nos da el poder para hacer riquezas. Pero entonces, ¿por qué no las hemos hecho? Porque pedimos riquezas, pero no la sabiduría para administrar la bendición de Dios. El alto porcentaje de problemas de salud, ¿saben dónde radica? En imprudencias, no en lo tremendo del diablo. Y no le estoy echando flores, pues, ¿verdad? Pero o sea, en muchas cosas ni siquiera se ha metido. Puras imprudencias. Y ahí estamos pidiéndole al Señor la sanidad. Gloria a Dios, pídele tu sanidad. Pero también pidámosle ser sabios para el cuidado de nuestra salud. Sabemos que nos hace mal y ahí estamos dándole, ¿verdad?
otro poquito, no importa, tomo pastilla, después me dan el jarabe, después me compongo, voy con el doctor y ahí estamos dañando el cuerpo de Cristo. Y si entendiéramos lo peligroso que es meternos con el templo del Espíritu Santo, tuviéramos más cuidado. O sea, la sabiduría es importante para la aplicación de todos estos aspectos. Necesitamos aprender a clamar por sabiduría. Salomón supo pedir. Dice Job capítulo 12, versículo 13. Job 12, 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? Hermanos, lo que te estoy diciendo es, en ese cuarto está metido todo. No te voy a meter al cuarto. Solo te estoy diciendo dónde están las riquezas, dónde está toda la bendición. El que se debe poner de pie, el que debe cambiar muchas cosas, ir a ese cuarto, es cada uno. En él está escondido la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, todo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Buscar para adquirir sabiduría y aplicarla en todos los aspectos. Hemos estado hablando dentro de la cultura del reino de Dios en cuanto a la familia, en cuanto al hogar. Por ejemplo, dice Proverbios capítulo 24 y versículo 3, Proverbios 24, 3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Cuánto esfuerzo hacemos por edificar la casa, el hogar? ¿Cuánto hemos trabajado? Es que mi anhelo es que mi familia fuera unida, pero miren cómo quedó. Mi anhelo siempre ha sido que la familia, que mis hijos sean respetuosos, que nosotros como esposa lleguemos a ancianitos y nos sigamos amando. Han habido cuántos deseos de edificar la casa, pero quizás no ha habido la sabiduría para hacerlo. Y para edificar la casa, dice la Escritura, que se requiere sabiduría. Con sabiduría se edificará la casa. Sin sabiduría, entonces, con razón tantas serias situaciones, por la falta de sabiduría. Proverbios 14:1, ya lo hemos mencionado. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia, ¿qué hace? Edificar su casa. Entonces, para que una mujer pueda edificar, pueda hacer bendición en su hogar, ¿qué se necesita? Mujeres, ¿qué se necesita? Sabiduría. Actuar con sabiduría, hablar con sabiduría, nuestras acciones que sean sabias. Ponernos a llorar no cambia, actuar con sabiduría sí cambia las cosas. Yo me puedo poner a llorar, es que mis hijos, mi esposa, mire mi hogar y mire la situación y mire lo duro. Pero hasta que no actúe con sabiduría no cambian las cosas. Puedo venir a quejarme, puedo decirle al Señor cuántas veces, pero hasta que no hable, no actúe con sabiduría, no cambian las cosas. Por ejemplo, dice la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira. Mientras yo no adquiera esa sabiduría, entonces los pleitos siguen. Las discusiones se incrementan. Pero mire, si nosotros estamos metidos en el adiestramiento, pero si mire, nosotros cantamos, yo adoro cada vez más. Pero hasta que no adquiera responder con sabiduría, entonces la discusión no va a parar. Porque la casa se edifica con sabiduría. Y la mujer sabia edifica su casa con sabiduría. Recuerdan que hemos estado hablando cómo aquí en Proverbios se nos modela un padre que está hablándole a su hijo que escuche la sabiduría que sale de sus labios,
que escuche el consejo, los mandatos y directrices que salen de sus labios. Uno de estos domingos leímos una serie de versículos donde el padre está hablándole a su hijo que escuche el consejo, porque si algo debe ser el padre es actuar con sabiduría para aconsejar, para corregir, para instruir. Debe tener sabiduría. Mire, es que sea papá no significa que los consejos que doy son correctos. Que sea mamá no garantiza que la instrucción que dé sea la correcta. No es garantía, hermanos. Que sea una madre sabia, que sea un padre sabio, eso sí garantiza. Si algo se requiere es sabiduría. Proverbios 4:5 está el padre hablándole a su hijo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de dónde. ¿De dónde? De mi boca. Significa que era un padre, ¿cómo? Sabio. Para dar consejo sabio, no viene por chiripazo. Viene porque ha alcanzado, ha inquirido, ha buscado, ha alcanzado la sabiduría. Para predicar, para hablarle a la gente de Cristo, necesitamos sabiduría. Saben ustedes que hay mucha gente a la que el Espíritu Santo está trabajando, pero por las imprudencias de nosotros como iglesia echamos a perder el corazón de esa gente. Por la forma en que venimos a atacar, por la forma en que venimos a hablarles, aunque una verdad, pero imprudentemente dañamos el corazón de muchos y mejor se alejan, ya no quieren oír del Señor. Esteban era un hombre que predicaba con sabiduría. Y la gente dice Hechos capítulo 6, versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cuando él hablaba, ¿cómo hablaba? Con sabiduría. Y la gente no podía resistir esa sabiduría que salía de su boca. Estaba predicando, estaba enseñando, estaba corrigiendo con sabiduría y la gente no se podía resistir a eso. Para enseñar, para predicar, necesitamos hacerlo con sabiduría. Hay una sabiduría terrenal, una sabiduría humana, pero está la sabiduría que viene de Dios. Una cita que hemos usado mucho es 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, ¿a qué sabiduría se refería él? A la que viene de parte de Dios. Hablamos sabiduría, pero no la sabiduría humana. Hablamos sabiduría que viene de Dios. Entonces, para hablar, para enseñar, para corregir, para predicar, para evangelizar, se requiere aplicación de sabiduría. Necesitamos urgentemente la sabiduría. Termino con este punto. Efesios 3:10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ese por medio de, ¿significa qué? A través de. ¿Cuál es el instrumento para dar a conocer la sabiduría de Dios en todas sus formas? ¿Cuál es? La iglesia. Ahora escuchen esta versión, la versión NBD. Escuchen este mismo versículo. Dice, esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios
que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es modelar la sabiduría de Dios, para que el mundo, los principados y las potestades conozcan la sabiduría de Dios al observar la iglesia. Y eso es lo que no hemos entendido. Hemos querido que el mundo vea la sabiduría de Dios observando a Dios. El diseño es que conozcan la sabiduría de Dios observándote a ti, escuchándote a ti, viendo cómo vives tú, viendo cómo actúas, cómo respondes, cuáles son tus reacciones, cuáles son tus consejos. Viendo tu sabiduría, deben conocer la sabiduría de Dios. Y en todas sus formas, dice. La responsabilidad de la iglesia es reflejar, es modelar la sabiduría de Dios. Cuando el mundo vea la sabiduría nuestra, debe conocer la sabiduría de Dios. Solo esa es la demanda del nivel de sabiduría que tú y yo debemos actuar. Hoy no quise profundizar en muchos aspectos prácticos, porque necesitamos entender la importancia primero de adquirir sabiduría. Pero hay tantos aspectos en donde nos urge la aplicación de sabiduría, hasta para un trabajo, hasta para la ejecución de un trabajo. La forma en que nos tratamos, hermanos, requiere sabiduría. Mucha gente ha sido dañada en la iglesia por la imprudencia de otros hermanos y se ha dejado dañar por la inmadurez de ella, pero ha sido afectado por la imprudencia de otros, porque no ha habido sabiduría para dar un consejo. Se ha sido muy tosco, se ha sido muy abusivo muchas veces, se ha tratado de corregir de una manera incorrecta, mientras que Cristo, como era, actuaba con sabiduría. ¿Dónde están los que te acusan? Nadie te acusa. Vete y no peques más. La corrigió, pero la corrigió con sabiduría, con amor. La perdonó, no le consintió el pecado, la corrigió, pero lo hizo con sabiduría. Y la iglesia hoy en día es como esa gente que estaba ahí alrededor de la mujer. Le gusta tener las piedras en las manos. Alguien comete un error y ahí están todos, pastor, ¿a qué hora lo apedreamos? De verdad, con críticas, con burla. No son piedras, físicas, pero sí en expresiones, sí en burla, sí en crítica, sí en murmuración. Y atacamos, pastor, ¿a qué horas? Ya vio lo que hace, mire. Y empezamos. No hay sabiduría. Necesitamos reflejar a Dios a través de la sabiduría con la que actuamos. ¿Dónde la vas a encontrar, hermano? ¿En qué súper la venden? Es que no es de ir al supermercado y deme una arroba, pues, ni 3 docenas. Es en la persona de Cristo. Conoce a Cristo y adquirirá sabiduría. ¿Y cómo vas a conocer a Cristo? Observa cómo vive Cristo. Observa cómo respondió Cristo. Pon atención a la forma de actuar y de vivir de Cristo. Observa la forma de relacionarse de Cristo y vas a adquirir sabiduría. La palabra está llena de sabiduría. Proverbios es un concentrado de sabiduría ahí. Pero nos gusta más leer salmos que proverbios, ¿no es cierto? Es que ese salmo tan, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Qué lindos son esos salmos. Gloria a Dios por ello.
Pero que nos diga la palabra, aleja tu pie de tu vecino, no sea que llegues a caerle mal. Eso dice Proverbios. Aún el necio cuando calla, dice Proverbios, es contado como sabio. En las muchas palabras, como decía nuestra hermana María Juárez, nunca falta el pecado. Eso no nos gusta que nos digan, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. ¡Hala, qué lindo todo eso! Gloria a Dios por eso, es real. Pero también lo demás. Necesitamos leer la palabra porque ahí vamos a conocer también la sabiduría de Dios. Pongámonos en pie, por favor. Mejor los vamos a dejar ir a almorzar temprano. Adquiere, busca, indaga, obtiene sabiduría. Busca la sabiduría. Por más que toque a tu puerta, si no te levantas a abrir, no la obtienes. La sabiduría te ha rodeado, pero quizás no has prestado atención a ella. A través de muchas circunstancias, Dios ha querido que adquiramos sabiduría. Es tiempo de prestar atención para obtener la sabiduría de Dios. ¿Por qué no eres específico ahí? Con la sabiduría que necesitamos. Sé muy específico, así como Salomón fue específico, sabiduría para gobernar, le dijo. Así como Dios le dijo a Moisés, les he llenado de espíritu de sabiduría para inventar diseños. Inventar no se refería a que ellos hicieran lo que creían, sino la capacidad de escuchar y de entender exactamente el diseño de Dios. Pide sabiduría para entender el diseño. Pide sabiduría para ejecutar el diseño. Sé específico en pedir sabiduría para gobernar tu casa. Mujeres, sean específicas en pedir sabiduría para edificar su casa. Hijos, sean específicos en pedir sabiduría para honrar a sus padres, para obedecer y cumplir el propósito de Dios. Eso es, clama. Clama, pero luego búscala. Persíguela, abrázala, alcánzala. No solo te quedes con el clamor. Necesitamos alcanzar sabiduría. Misión Cristiana del Calvario necesita sabiduría, inteligencia para escuchar la revelación de Dios, para entenderla tal y como el Espíritu la revela y para aplicarla y ejecutarla exactamente como Él ha mostrado. Pide esa clase de sabiduría. Sé muy específico, pide la sabiduría para la administración financiera. Pide la sabiduría para administrar los recursos que Él te ha dado. Se requiere sabiduría e inteligencia para administrar las finanzas.
para administrar el negocio, el trabajo que Dios te ha dado. Eso es, sé muy específico en eso, pídelo. Bendito su nombre. Glorioso el Señor. Es tu clamor, hermano. Aleluya. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Gloria a Dios por lo que ya tienes, pero adquiere más. No te conformes con la que tienes. Adquiere más, crece en sabiduría, crece en inteligencia. Hazte más sabio, hazte más inteligente. Puedes conocer mucho, pero la sabiduría te lleva a aplicar correctamente lo que conoces. Eso es en el nombre poderoso de Cristo. Necesitamos hombres y mujeres sabios, inteligentes para ejecutar el diseño de Dios. Que tengan la sabiduría de lo alto para ejecutar los mandatos de Dios, para entender exactamente lo que el Espíritu Santo está mostrando. En el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús, eso es. Aleluya, bendito su nombre. Tu clamor es vital, tu búsqueda es esencial para esto, tu determinación es muy importante. No pidas, clama por sabiduría. La Escritura habla de que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y necesitamos sabiduría. Por eso debemos pedirla hoy en el nombre de Jesús. Eso es. Levanta tus manos. Adora un momento al Señor ahí. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Aleluya. Yo quiero ser como tú. Expresar tu naturaleza de sabiduría, Señor. Ser como Cristo, ser sabios como Cristo, inteligentes como Cristo. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero
ser como tú, Señor. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Aleluya. Gloria a Dios por la sabiduría de Salomón. Pero Salomón no es nuestro modelo, es Cristo. Y por eso él mismo dijo, uno mayor que Salomón está aquí, dijo. Porque aunque mucha sabiduría tuvo Salomón, no igual a la de Cristo. Él es nuestro modelo, Él debe ser tu modelo en sabiduría. Que tus decisiones sean sabias. Que tus consejos sean sabios. Que tus relaciones sean sabias. Que tu servicio a Dios lo hagas con sabiduría. Que tu búsqueda a Dios sea con sabiduría. Esto no debe ser la oración de un domingo. Esto debe ser el clamor constante de un discípulo de Cristo. Ser sabio como Cristo. Porque por muchos milagros que yo haga, si no actúo con sabiduría, no estoy revelando a Cristo. Muchas liberaciones Dios me puede usar, pero si no hay sabiduría en mí, no estoy expresando esa naturaleza de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida. Y para llegar a la sabiduría de Cristo estamos muy faltos. Por lo tanto, hoy pedimos sabiduría. Sabiduría para conocer y entender el diseño. Sabiduría para aplicar el diseño que tú das. Que así como le diste la capacidad a un Bezaleel, a un Aholiab, de escuchar el diseño, de entender exactamente cada detalle como Moisés se los describía, que así nosotros tengamos la sabiduría y la inteligencia de escuchar a tu Espíritu Santo, que nos está revelando el diseño a través de tu siervo, el apóstol Abraham. Que entendamos exactamente lo que el Espíritu dice, que entendamos cada detalle con lo que el Espíritu Santo ha hablado, para que lo ejecutemos de la misma manera. Sabiduría para ejecutar tu diseño. Sabiduría para edificar la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos sabiduría para administrar los recursos que tú nos has dado. Sean financieros, sea una empresa, un negocio, sean dones, sea un ministerio, todo lo que tenga que ver con administrar. Pedimos sabiduría para administrar. En el nombre de Jesús. También sabiduría, Señor, como padres, como papá, como mamá, como esposo, como esposa. Que podamos ser esposos o esposas sabias, sabios en los consejos, en las enseñanzas, en lo que hagamos. Pero los hijos también, que seamos hijos sabios. Señor, en el nombre de Jesús, que así como Cristo todo lo actuó, lo dijo y lo hizo con sabiduría, que así también nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo actuemos y vivamos con sabiduría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor.
Te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. Aleluya. Que la gente se quede maravillada cuando te escuche. Cuando te vea vivir, que se quede maravillada con la sabiduría con la que vives, con la sabiduría con la que hablas. Así le pasó a Cristo, así le tiene que pasar a la iglesia. Porque por eso nos lo modeló Cristo, para que nosotros como iglesia lo hagamos igual. Amén. Amén. A eso nos ha llamado el Señor, a ser una iglesia sabia para ejecutar el diseño de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a dar gracias al Señor por este servicio. Vamos a bendecir su nombre porque nos ha dado el privilegio de estar reunidos y glorificar juntos el nombre del Señor. Amén.